de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy martes 2 de febrero del 2021. El tema que vamos a estar hablando hoy es sobre los aportes técnicos para un programa de gobierno democrático en Nicaragua, una propuesta de nación, y el tema en sí es la educación básica. En un reportaje de Confidencial del 8 de enero del presente año, se menciona que a principios de enero de este año se presentaron organizaciones de la sociedad civil y más de un centenar de profesionales nicaragüenses una propuesta de nación de cara a un cambio de gobierno. El grupo de propuesta asegura que son contribuciones para una Nicaragua democrática, libre, con justicia social, con respeto a los derechos humanos, tolerancia y pluralismo, con una economía diversificada y sostenible para el beneficio de todos. El documento, que cuenta con 191 páginas, está destinado para una futura administración gubernamental tras la salida del poder de Daniel Ortega, tomando en cuenta las elecciones generales previstas para noviembre de este año. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a dos profesionales y participantes activos en la construcción de estas propuestas, quienes trabajaron enfocados directamente en el área de educación. Ellos son Jorge Mendoza, él es abogado de profesión, con una maestría en Derechos Constitucionales y Derechos Fundamentales y estudios doctorales en Ciencias Sociales y Humanas, con amplia experiencia en temas de derechos humanos, investigaciones socioeducativas, y es el actual director del Foro de Educación y Desarrollo Humano. También tenemos a Alex Bonilla, él es máster en Administración y Gestión de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Gerencia de Políticas, Programas y Proyectos Sociales por la Universidad Centroamericana. Ha realizado estudios superiores en varios ámbitos de la educación en España, Israel, México, Colombia, Cuba, entre otros países. Es docente de todos los niveles educativos y es investigador especialista en temas educativos y sociales. Sus principales trabajos se han enfocado en la calidad educativa. Bienvenidos a ambos y gracias por estar acá con nosotros en Contexto. Mucho gusto, gracias por el espacio que nos brindan. Gracias por tomar en cuenta la opinión de los profesionales y de las organizaciones o sectores que estamos apostando a la construcción de este plan nacional y en lo que hace a educación, educadores de mucha trayectoria que he tenido el honor de estar acompañando a la construcción de esta propuesta educativa, ¿no? Claro que sí, Jorge, claro que sí, Alex. Y esa es una de nuestras principales características y labores, poner en el tema, poner en los espacios temas tan importantes como este, pero sobre todo temas tan importantes que sean tocados y abordados por profesionales que han sido parte de la construcción de estas temáticas. Y para comenzar, me gustaría que nos ubiquemos sobre el contexto de la educación en Nicaragua, que es el tema fundamental. ¿Cuál es el promedio de escolaridad en Nicaragua? ¿Cuál es el salario promedio de una maestra en comparación con los salarios en otros países de Centroamérica? Bien, tenemos la desdicha de tener un país que en los últimos años ha vivido o ha desarrollado una serie de acciones que en nada han aportado ni a la calidad de la educación, ni a la cobertura, ni a los temas sensibles que ubican inclusive a Nicaragua como el país centroamericano con los rezagos educativos más dramáticos de la región, ¿no? Un maestro nicaragüense es el maestro que menos gana en la región centroamericana. La media centroamericana anda por los $420 al mes por un docente de educación primaria, unos $480 el de educación secundaria, y nuestros maestros ganarán un promedio de $250 o $280 en el caso
de algunos docentes de educación secundaria. Esto precisamente ya ubica al país, porque esto es representativo de no solamente del poco reconocimiento que se le da a la gestión docente, ¿no? Sino también se ha dicho que el techo de la calidad de la educación es precisamente el tema docente. Un país que no considera a sus docentes, que no forma adecuadamente a sus docentes, que no estimula adecuadamente a sus docentes, que no están motivados lo suficiente, va a ser un país que tiene un sistema educativo donde su calidad deja mucho que desear, ¿no? Entonces tenemos un sistema educativo, una educación pública que en el tema de docentes tiene muchos pendientes. A mí me gustaría aportar en función de lo que Jorge también mencionaba, que es destacable que desde el año 2018 el gremio magisterial no ha tenido una dignificación salarial importante y lo que se han tenido son pequeños incrementos que proyecta el Banco Central de Nicaragua. Para darles un dato interesante, en el año 2018 un maestro de educación primaria estaba ganando 8.500 córdobas. Eso en el tipo de cambio de aquel momento eran $275. Un maestro de educación especial y un maestro de educación multigrado rondaba 8.600 córdobas, que en aquella época, o sea, hace 2-3 años atrás, equivalían a $278. Un maestro de educación secundaria ganaba 9.000 córdobas y un director de centros categoría A, como por ejemplo los institutos emblemáticos de la capital, como el Goyena, como el Maestro Gabriel, como el Cervantes y otros, ganaba 10.200 córdobas, o sea que estábamos hablando de $330. Estoy mencionando que eso fue lo que se hizo en el año 2018. Desde entonces, los maestros de este país no han tenido una remuneración salarial significativa. Dicho sea de paso, lo que históricamente se ha incrementado el salario de los maestros ha sido entre el 5 y el 8% anualmente sobre el salario básico establecido por el Ministerio del Trabajo para el sector social y en este caso para el sector educativo. La verdad es que la brecha que existe respecto a la región latinoamericana es bastante grande. Este país tiene una deuda muy, muy importante y muy sentida con el gremio magisterial, sobre todo en la educación básica y media, y eso ha tenido una repercusión de manera directa en la calidad de la educación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alex. Y hablando un poco del nivel de escolaridad, ¿cuál sería el promedio? Y hablando de estos datos, ¿verdad? ¿Qué les ha pasado a los gobiernos de este país en los últimos 30 años para que no haya un avance en la educación? Es una pregunta bastante compleja y la verdad que dentro de este grupo de maestros, porque todos los que estamos en este grupo de propuestas del sector educación somos maestros, vivimos y convivimos dentro del sistema educativo haciendo enseñanza en distintos niveles. Y es una pregunta compleja porque tendríamos que revisar mucho de lo que ha sucedido en la historia de la educación de este país. Pero quizás te podríamos dar algunos datos y algunas referencias que pueden dar algunas explicaciones a este problema. En principio hay que tomar en cuenta que Nicaragua siempre ha tenido brechas en cuanto a las estrategias que a nivel mundial otros sistemas educativos han impulsado para salir o para fortalecer sus sistemas educativos, es decir, para sacarlo de sistemas educativos pobres, sino que sean sistemas que se estén transformando constantemente para producir mejores aprendizajes en la ciudadanía, porque ese es el fin
de todo sistema educativo, que la gente esté mejor educada y que eso que recibe a través de la educación lo ponga en práctica para una mejor convivencia y un desarrollo humano sostenible. Pero algunas cosas importantes. Nuestro sistema educativo ha tenido políticas públicas que se han caracterizado más bien por ser políticas de gobierno. Y cuando esto no respalda la gobernabilidad de un sistema educativo, una política educativa que es antojadiza a la voluntad de un grupo político partidario, de un grupo de personas que aspiran más bien a ver la educación como un instrumento de un interés partidario, entonces estanca el desarrollo de un sistema educativo. Esa falta de gobernabilidad destruye el sistema de gobernanza, lo retrasa y por tanto hace que cualquier situación o que cualquier estrategia educativa que quiera apuntar hacia la mejora del mismo sistema no dé ningún resultado positivo. Por otro lado, el gran problema de la educación de Nicaragua está caracterizado por varios problemas que siguen siendo los mismos desde hace muchos años. Por ejemplo, que no tenemos las escuelas que necesitamos. Aun cuando se hacen esfuerzos por ampliar la cobertura, nos quedan muchos niños y niñas fuera de la matrícula, aunque desde hace prácticamente desde 2007 no tenemos datos oficiales, es imposible saber a ciencia cierta cuál es la tasa neta y la tasa bruta de matrícula, pero las proyecciones que se hacen es que todavía de cada 100 niños, 10 se nos quedan fuera del sistema educativo. De cada 100 niños en edad de 6 a 12 años se nos quedan 10 fuera del sistema educativo, sin tomar en cuenta que la cobertura en educación preescolar también es muy baja, es bajísima. Ahí se nos queda casi la mitad de niños y niñas fuera del sistema educativo. Entonces seguimos viendo ese problema de la falta la falta de cobertura, pero además de eso, de que aún en la cobertura que existe hay inequidades, porque las estrategias que están dirigidas a promover que los niños y las niñas lleguen al sistema no hacen énfasis en sostener esa matrícula. El mismo sistema a veces obliga a que los niños y las niñas se vayan de la escuela cuando no les llega el texto, cuando la alimentación escolar no está a tiempo, cuando el maestro se va porque no hay se enferma y no hay quien llegue a sustituirlo porque no se paga el seguro social o no se paga la plaza de sustitución en tiempo. Entonces todo eso el sistema lo descuida y hace que estos problemas sigan vigentes. Te voy a dar un tercero porque seguramente Jorge te podrá aportar otros, ¿verdad? El tercero sería la deuda grande que tenemos con la formación del magisterio. Está demostrado por la investigación internacional y nos da mucha evidencia que la calidad de un sistema educativo es exitosa cuando la formación de sus maestros también lo es. Y esto se traduce en términos sencillos. Un maestro que no tiene hábito lector permanente es un maestro que no va a cultivar en sus estudiantes el hábito de lectura para crecer, para aprender más sobre la vida y enfrentarse a distintas situaciones de aprendizaje. Pero la cultura lectora debe ser parte de la formación de los maestros en los currículos de la formación docente inicial y en los programas de formación continua de los maestros en servicio. Y eso todavía es un reto y un desafío en la educación nicaragüense, lo que impacta de forma directa en la relevancia de la calidad de lo que los estudiantes deben aprender desde las escuelas, porque también hay otros déficits que contribuyen a que eso se mantenga. Muchas gracias, Alex. Jorge. Sí, cuando hablamos de los niveles del nivel de educación que tiene el país, que tiene el sistema público nacional, hay que recordar, insistir en el tema docente, como decía Alex. Hay tres condiciones básicas para poder tener calidad educativa con relación al tema docente. Y esas tres condiciones no se cumplen en nuestro sistema de educación pública. Se dice tanto UNESCO como la campaña mundial por el derecho a la educación que para resolver el tema docente en un sistema educativo de calidad, los docentes deben de estar adecuadamente formados, altamente motivados y justamente remunerados.
Esas tres condiciones, precisamente los maestros nicaragüenses no las tienen. Ni están adecuadamente formados, ni están altamente motivados, y ya vimos que en la media centroamericana son los maestros que ganan menos en la región. Y esto impacta, como decía Alex, en el tema de la calidad educativa y en consecuencia en el nivel de escolaridad que tiene el país con relación a otros países de Centroamérica. En el año 2016 se presentó el informe del estado de la región, que fue realizado en el 2015 en los 6 países de la región, en Centroamérica y Panamá. Y este informe del estado de la región, cuando hacía el análisis del nivel de escolaridad, lamentablemente arrojaba que mientras los niños costarricenses utilizan o invierten una cantidad de 6 años para salir de su primaria, los niños nicaragüenses tienen que invertir hasta 11 años de su vida para poder salir de la primaria. Esto tiene que ver con el rezago, con la cantidad de niños que se encuentran fuera del sistema escolar, y tiene que ver también con la repetición escolar, la alta repetición escolar. Entonces, de manera que el niño que entra a su primaria en el primer grado, si deja tercero, si deja quinto, si deja sexto, entonces va agregando años para poder completar su primaria. Y Nicaragua es el país donde los niños tienen que pasar más años para poder aprobar su primaria. Evidentemente, esto también está asociado a un elemento que anotaba Alex, es el tema de las políticas públicas. Es decir, el doctor Juan Bautista Rien decía que la historia de las políticas públicas en el caso de Nicaragua es una historia de sobresaltos y retrocesos. Y es que nosotros no solamente, y hay un criterio que también acuñó la doctora Josefina Vigil, que decía, es que no solamente no tenemos políticas públicas adecuadas, es que a veces no tenemos ni siquiera políticas públicas. Lo que tiene el sistema educativo nacional a veces son criterios políticos sobre la educación, pero no políticas públicas educativas. Entonces, mientras no tengamos políticas públicas educativas, el país transitará sobre derroteros que no se sabe para dónde va la educación, y evidentemente vamos a tener una educación que, con relación al resto de países del área, va a carecer de calidad y va a carecer de impacto y efectividad para que las generaciones de niños, niñas, adolescentes puedan efectivamente cumplir el cometido de resolver los problemas de su vida cotidiana y garantizarse un futuro a través de una educación que le permita precisamente salir adelante. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Alex. Y escuchando todas estas problemáticas, ¿verdad? Tantos puntuales como generales, ya bastante explicadas desde el nivel de escolaridad y de todos los tipos de afectaciones por qué se genera, ¿verdad?, este nivel de escolaridad. Eso los llevó a ustedes como grupo a crear una propuesta de nación enfocada en la educación. Y aquí quiero entrar ya en la propuesta como tal, ¿verdad?, en el nuevo plan de gobierno. ¿Cómo construyeron esta propuesta? Pero sobre todo, ¿a quiénes les consultaron? Creo que es importante saber quiénes fueron las personas, organizaciones o instituciones que fueron parte de esta consulta. Aquí, en principio, queríamos compartir, por ejemplo, que para construir una propuesta sobre la base de una ausente registro estadístico, datos confiables sobre los distintos temas que afectan la educación pública nacional,
ese fue uno de los obstáculos fundamentales. Es decir, desde el año 2008 en nuestro país, podría ser 2008-2010, el país no cuenta con estadísticas confiables, pero no solamente no cuenta con estadísticas, en algunos casos ni siquiera hay estadísticas y registros y datos que den cuenta de los distintos fenómenos educativos del país. Desaparecieron las estadísticas nacionales sobre matrícula, sobre abandono escolar, para no decir deserción. Desaparecieron las estadísticas que daban cuenta sobre los temas de cantidad de escuelas, cantidad de maestros, cantidades de inversión per cápita en niños, niñas, adolescentes o en primaria, secundaria, educación técnica, etc. Entonces, uno de los obstáculos que presentó la construcción de esta propuesta fue la falta de acceso a la información pública, ¿no? Información pública que por ley y por mandato constitucional debería de estar disponible para todos y todas. Entonces, construir una propuesta para mejorar la educación nacional tenía en principio que partir de la necesaria existencia de estadísticas que nos pudieran contribuir a definir de mejor manera qué propuestas construir, sobre qué problemas analizar, ¿no? La propuesta fue consultada con maestros, con distintos sectores, fue interconsultada con otras comisiones que elaboraron otros componentes de este plan, de la parte económica, de la parte social, de la parte rural, de la parte medioambiental, de la educación superior. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, consultamos a maestros de Huaco, de Camuapa, de Nueva Guinea, de Tucragil, de Laguna de Perlas, docentes de Managua, docentes de León. Fueron consultados también padres de familia y fueron consultados también estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, que pudieran testimoniar y darnos evidencia de que aquellos fenómenos que nosotros considerábamos como preocupantes sobre la educación nacional pudieran ser corroborados, porque a lo mejor los estudiantes vivían el problema que nosotros queríamos plantear en el plan de manera distinta o a lo mejor de manera corroborar que las preocupaciones que nosotros teníamos realmente existían en la cotidianidad de los estudiantes, de la comunidad educativa, de los padres de familia y de los docentes. En relación a lo anterior, quisiera aportar también, que me parece que es importante hacerlo notar, y es que esta es una propuesta de un grupo de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la educación para la ciudadanía nicaragüense. Esta no es una propuesta que ha surgido en el seno de ninguna iniciativa que tenga ninguna otra intención que no sea más que aportar a la educación nacional. Somos un conjunto de profesionales que está comprometido desde hace muchos años, incluso podríamos hablar desde hace 30, 35 años, comprometidos trabajando de la mano en algunos momentos dentro del sistema educativo, pero también fuera de él, aportando, ¿no?, a las mejores aspiraciones a las que todo un pueblo nicaragüense desea llegar, concretando un modelo educativo de calidad. Eso es importante tenerlo presente. Es un grupo de maestros que ofrece a la ciudadanía nicaragüense una manera de observar, de ver y de poder desarrollar la educación de este país. Lo otro que me gustaría aportar y complementar es que esta propuesta va a requerir de llegarse a utilizar, a implementarse, va a requerir de pasar por una situación de revisión de los datos que medianamente se han podido recoger como insumo para poder hablar de qué tipo de educación requiere el país. Hay estudios internacionales que de cierta manera también han servido de fuente. Hay experiencia acumulada en otros años que
pues fueron también necesarias revisarlas para poder emitir juicios de verdad, para poder emitir juicios de valores al respecto de su poca o amplia efectividad. En las consultas que Jorge mencionaba, también la familia nicaragüense tuvo la oportunidad de decir qué espera de la educación de este país, cómo la ve, qué necesita de ella. Y eso quizás le da una base conceptual interesante, porque hay visiones de la familia nicaragüense sobre la educación que quiere para los últimos años del bono demográfico por los que este país está atravesando. Así que también nuestra propuesta retoma el espíritu de aprovechar esa oportunidad que está por finalizar de lo que significa el bono demográfico para este país. Y finalmente, el otro aporte que quiero dar a la par de esto es que en ese conjunto de ida y venida de saberes y de conocimiento colectivo y de trabajo colaborativo que hicimos en la construcción de esta propuesta, era necesario analizar de un montón de problemas que tiene la educación de este país, apuntar a aquellos que son neurálgicos de atenderse para que puedan convertirse en las verdaderas prioridades de la educación de este país. Recordemos que en la próxima transición democrática, que estoy seguro que Nicaragua y el pueblo nicaragüense vamos a tener, estoy seguro que tendremos que revisar muy bien qué va a significar la educación de este país para los próximos años. La educación no solamente tiene que ser pública, la educación tampoco no solo puede ser gratuita, la educación debe ser de calidad. Y por ello, dentro del plan se han presentado también una serie de acciones que deberán de ejecutarse a corto plazo para poder sentar las bases de un modelo educativo que es necesario, un modelo educativo de largo plazo, un modelo educativo que tenga verdaderas aspiraciones, pero sobre todo que tenga metas realizables. No basta con decir que necesitamos al 100% de niños y niñas dentro de las escuelas. Necesitamos que también los niños de la costa Caribe tengan las mismas o condiciones equiparables con los niños del Pacífico, con los niños y las niñas de cualquier otra región. La costa Caribe, por ejemplo, dentro del plan resulta ser una prioridad fundamental para poder hablar de calidad y equidad educativa en este país. Entonces, esta propuesta que lleva en espíritu una manera de poder desarrollar la educación de Nicaragua con la participación de todos, con el consenso y el concierto de todos, aspira a seguir con grandes pilares que me imagino que seguiremos hablando sobre este tema, pero dentro del plan hay 5 grandes pilares que le hemos llamado prioridades para los próximos años y que están contenidas dentro de este plan. Sí, recordar que esta propuesta para mejorar la educación nacional, para cambiar la educación nacional, está inspirada en algunos principios o convicciones que son importantes mencionar. Es una propuesta que aspira a una educación para la ciudadanía, una propuesta que pretende promover la equidad, la inclusión, la calidad de los aprendizajes, una educación que apueste y asegure el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, una enseñanza laica para que dé cumplimiento al precepto constitucional de laicidad, ¿no? Una educación que sirva para algo, una educación que sirva para que las generaciones adquieran las competencias para participar en el desarrollo social, económico, político, cultural de una Nicaragua que llegue a ser sostenible, ¿no? Y sobre todo una educación que esté inspirada en valores democráticos, que esté inspirada en la justicia social, que promueva una cultura de paz, una educación que también apueste a reconocer la diferencia, a reconocer la diversidad, a que apueste a la igualdad de género, a la multiculturalidad, una educación que eduque, valga la redundancia, en una
sexualidad libre, integral para todos y todas. Muchas gracias. Y ambos mencionaron algo que nosotros queríamos, que es por donde viene la siguiente pregunta, ¿verdad? Y ya entrando de lleno a las propuestas, ¿verdad? Hablan de 5 pilares, ¿verdad? Que fueron en los ejes o sus pilares en lo que se basó la construcción de esta propuesta de nación. Pero si tuviésemos que escoger una primera prioridad para salir del estancamiento de la educación, ¿cuál sería la primera acción o estrategia que este nuevo gobierno de transición debería de ejecutar? Como te refería, pues hay una lista grande, pero en efecto una transición democrática va a tener que priorizar aquello que para la educación nicaragüense será toral y sentar las bases de un desarrollo educativo a largo plazo. Pero como la pregunta está claramente enfocada en por cuál comenzar o cuál sería esa primera, indiscutiblemente que hemos tenido el consenso de que la primera gran prioridad de este país es ofrecer educación de calidad, equitativa y con todos los recursos y materiales necesarios para que esta sea una educación pertinente, que sea correspondiente a las demandas de habilidades del ser humano del siglo XXI, que también sean habilidades que permitan a las personas adaptarse al cambio climático en armonía con la naturaleza. Y dentro de esa gran prioridad que implica la educación de calidad, pues también hay algunos componentes que es importante retomarlos al querer saber sobre qué implican, ¿no? Hacer calidad educativa. Por un lado, todo el tema de un currículo que responda precisamente a las habilidades del siglo XXI, a la lectura comprensiva, al razonamiento matemático, al uso de algoritmos para resolver problemas, a una educación que eduque en la tolerancia, valga la redundancia, una educación que eduque para convivir en diversidad cultural y diversidad cultural en un sentido amplio, ¿no? Donde puedan caber todas las diversidades posibles. Una educación que fomente pensamiento crítico, una educación que fomente libertad de expresión, respeto a la institucionalidad y a las leyes y sobre todo una educación inspirada en valores democráticos que funde una realidad nacional que respete las instituciones, que respete los derechos humanos y que construya ciudadanía y agencia. Eso es importante retomarlo. También un currículo que responda a unos contenidos que van a ser relevantes para la vida del estudiante. El currículo actual está cargado de una serie de temáticas que no es que sean importantes, pero son complementarias a otros saberes que son prioritarios y a los que no se les da el suficiente peso curricular dentro del mismo. Además, esto pasa por disponer de recursos y materiales en calidad y en cantidad que sean efectivos, que sean viables, que sean sostenibles, pero además que tengan esa relación de coherencia y de contenido con el currículo nacional. Que cada niño y cada niña tenga los libros de textos necesarios para reforzar el aprendizaje desde el hogar y que sus papás y sus mamás también estén comprometidos con un respaldo educativo desde el hogar. También implica, como lo dijimos anteriormente, contar con una formación docente de nivel superior. Nicaragua sigue siendo el único país de Centroamérica y de la región latinoamericana que forma a sus maestros a nivel de educación técnica. El título de maestro de educación primaria equivale a un título de técnico medio. Sin embargo, y para dar un dato relevante, la media de años de formación, la media latinoamericana de años de formación en la región es de 14 años. En Nicaragua, un maestro hace 9 años de formación, lo cual te pone por debajo de la media latinoamericana y también tenemos una deuda, ¿no?, con la formación de los maestros y las maestras. Esto fue publicado en un estudio del BID del año 2018
después de un proceso de revisión de los sistemas de formación de los maestros en la región latinoamericana, y Nicaragua aparece a la cola de los años de formación a los que se dedica un maestro para formar carrera. Bueno, esto en síntesis, ¿verdad? También hemos hablado de que las metodologías y los métodos de enseñanza también tienen que ser efectivos, y algo muy importante que debe retomarse en el nuevo modelo educativo de calidad, y es que debemos de prepararnos para contingencias como la que nos ha dejado la pandemia de COVID-19. Y esto no implica garantizar educación virtual, porque la educación virtual más bien lo que hace es crear una brecha digital entre los niños que tienen acceso a Internet y los que no. Eso es lo que ha pasado actualmente. El sistema educativo en el contexto de pandemia ha excluido a aquellos niños y niñas que no tienen condiciones para una educación virtual. Por tanto, dentro de la nueva educación nicaragüense hay que forjar y fomentar, promover y consolidar acciones de enseñanza y de aprendizaje asistido por otros medios, como la televisión, como la enseñanza radiofónica, e incluso, como en algunos países de África, el correo postal al servicio del aprendizaje a distancia. Eso en síntesis serían algunas de las prioridades que implicaría una agenda enfocada en la prioridad 1 del plan, que sería la calidad educativa. Muchas gracias, Alex. Y tenemos otra pregunta, ¿verdad? Que un poco también general, que es con respecto a mejorar el presupuesto para la educación primaria y secundaria, sobre todo en la situación tan crítica económica que está enfrentando el país. O sea, ¿cómo se obtendrá un incremento del presupuesto para la educación? Sí, efectivamente, el recordar que cada una de las acciones y componentes que tiene este plan tienen una naturaleza interdependiente. Es decir, no se puede lograr calidad en la educación si no se tienen los recursos para poder hacerse. No se puede mejorar la educación si el currículum no está anclado a una formación docente, ¿no? Lo que decía Alex respecto a que mientras el resto de maestros, de docentes en nuestra región estudian en universidades públicas para sacar una licenciatura, nuestros maestros, nuestros docentes, siempre están estudiando en una normal que tiene efectivamente otro nivel. Entonces, definitivamente, los últimos años, y ahí incluye todo tipo de gobierno, ha venido un decrecimiento y un estancamiento en los niveles de inversión educativa, ¿no? Entonces, una prioridad de este plan es precisamente elevar progresivamente la inversión en educación. Hay dos referentes. En 1979, la reunión de ministros de Economía y Educación determinó una meta para todos los países de América Latina, y era el 7%, al menos el 7% del Producto Interno Bruto. Luego, de alguna manera regresiva, la Conferencia Mundial de Educación en Incheon determinó, y así fue expresado en la Agenda de Educación 2030 y en los objetivos y metas para la Agenda de Desarrollo 2030, al menos los países deberían de invertir al menos un 6%, de un 4 a un 6% de sus recursos para la educación. Nicaragua tenemos más de 15 años, más de casi 20 años de no pasar del 3.1 al 3.4 del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, esto implica que Nicaragua tiene que prácticamente redoblar los esfuerzos de inversión para estar a tono con el mínimo que establece la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Tenemos una inversión mínima por alumno. Apenas invertimos $80 en preescolar, 325 en primaria. Somos el único país que invertimos menos en secundaria que en primaria, $300
más o menos invertimos en secundaria, $650 en educación técnica, 1.375 en universidades públicas, por ejemplo. Entonces hay que invertir de manera que podamos tener una infraestructura más adecuada, ¿no? Equipos y materiales educativos que permitan desarrollar y enfrentar esas contingencias a las que hacía referencia Alex. Por ejemplo, esta pandemia colocó a todos los sistemas públicos, puso de rodillas a todos los sistemas públicos educativos de América Latina. Pero algunos pudieron enfrentarlos de mejor manera porque el nivel de interconectividad que tenía las escuelas públicas o las escuelas en general, era posible hacer educación remota, pero en Nicaragua educación remota, educación virtual, prácticamente solamente podía hacerlo hasta un 25 o 30% de todos los estudiantes. Hubieron experiencias en Nicaragua en que de 3 niños, si la casa tenía solo un dispositivo electrónico, no podía, había que sacrificar, pues, o solamente uno de los miembros de la familia, uno de los hermanos podía tener acceso a un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, eso implica que hay que invertir en plataformas de educación remota, de educación en línea, que permita un acceso equitativo para todos y todas en este tipo de educación. Tenemos un sistema educativo en donde los niveles bajos de inversión ocasionan costos indirectos a la familia exagerados. Tenemos, por ejemplo, lo que invierten las familias en materiales didácticos, en uniformes, en comida, en transporte, en las zonas alejadas del país, son enormes las cantidades de dinero que aporta la familia. Ahora mismo, por ejemplo, que con el inicio del año escolar, nos dimos cuenta que las familias tienen que invertir, por ejemplo, no solamente en el tradicional uniforme y útiles escolares, sino que tienen que invertir también en el alcohol, en las mascarillas, en los implementos que debería de ser resueltos por el Estado, ¿no? Entonces, una inversión en infraestructura nacional que permita que todos los centros de estudios tengan instalaciones deportivas, que todos los centros de estudios tengan agua potable, que todos los centros de estudios tengan servicios higiénicos, por ejemplo. Tenemos una educación que por el nivel de inversión que históricamente se ha mantenido, nos coloca en un nivel de incompetencia de la educación, y eso solamente hablando de la parte material, pues. Ya Noam Chomsky, yo siempre me sorprende la manera tan drástica que Noam Chomsky dice: esta educación que tiene el mundo no da para más y hay que cambiarla de manera total. Y entonces, para poder cambiar esa educación y convertirla en una educación eficiente para la calidad, para la pertinencia, para la significancia, requiere efectivamente de recursos, y el 3.4% del PIB que hasta ahora se está invirtiendo no es ni siquiera suficiente para poder enfrentar esos desafíos para mejorar la educación nacional. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Alex. Y tenemos una última pregunta, que es algo que siempre nos hemos preguntado. Sabemos que en la educación es uno de los principales temas en los que todos los países deberían invertir, porque la educación es la que te genera cambios a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo. Teniendo las características de nuestro nivel de escolaridad, de nuestro sistema gubernamental y de todo esto que hemos venido hablando el día de hoy, ¿cuáles creen ustedes que es el lapso de tiempo promedio
para ver cambios reales en la situación de la educación en este país? Bueno, yo creo que tendríamos que tomar en cuenta el nivel de prioridad de lo que se va a implementar para poder hablar de un tiempo prudencial para poder ver los primeros cambios. En educación nada está dicho y tampoco nada está predeterminado, porque la educación como fenómeno social se va adaptando a los distintos contextos en que se va desarrollando. Quizás me atrevería a hacer una hipótesis, y quizás por toda la destrucción que tiene la institucionalidad y el sistema de gobernanza mismo de la institución Ministerio de Educación, pero además de eso, por un sistema de gestión que ha estado fallido, que no tiene un sistema de monitoreo fortalecido, que sus estrategias de acompañamiento y seguimiento, de evaluación y sistematización de las estrategias implementadas tampoco son tan efectivas y que den resultados que permitan tomar decisiones. Además, tomando en cuenta lo que ha sido los últimos 2 años de un estado policial que ha agudizado la carencia de una vivencia plena de derechos humanos y muchas otras situaciones, la crisis misma del COVID-19, yo creo que Nicaragua en una transición democrática tendrá que ver y observar con detenimiento resultados que podrán estar más a mediano o largo plazo. Es que se necesita una profunda transformación del sistema. Las acciones que se puedan implementar, y esa es una de las premisas que se han considerado cuando hemos hecho esta propuesta de este plan y de las prioridades que están contenidas dentro de él, hemos tomado muy en cuenta el hecho de que en los primeros 100 días se puedan hacer acciones que sean realizables. Es decir, no pensar en inventar, como decimos en el buen nicaragüense, el agua helada, sino más bien aprovechar aquello que ha sido funcional para poder avanzar sobre la base de cosas que pueden ser mejores, porque es que el asunto de la educación nicaragüense es que implementamos una estrategia, la dejamos a medio camino para comenzar otra y no le vemos la secuencialidad a algo que pueda darnos un resultado, sea bueno o malo, que como decía anteriormente nos permita tomar decisiones. Quizás los primeros 5 años del primer gobierno de transición democrática que tengamos pueda o no darnos algunos resultados de impacto. Lo que yo sí creo y tengo la convicción y el anhelo firme es de que se vean cambios tan tangibles como, por ejemplo, que los niños y las niñas lleguen a sus escuelas y se sientan bien recibidos y que tengan libros de texto y que no padezcan por llegar al aula de clase y no poder enfrentarse a un proceso de aprendizaje en donde cuente con recursos y materiales, que en sus escuelas haya tecnología, pero una tecnología que también sea asequible al lugar, al contexto, y que esa tecnología le pueda servir para reforzar su aprendizaje. Que su maestro esté mejor capacitado, que le enseñe cosas que verdaderamente le van a servir para la vida. Uno de los elementos que te puedo citar al respecto es que en el currículo actual de la educación inicial se descartan muchas habilidades predictoras de la lectoescritura. Y por eso es que cuando la UNESCO ha desarrollado estudios sobre la calidad de la educación en los niños de tercer y sexto grado, Nicaragua sale aplazado en comprensión lectora, porque necesitamos tener otra visión de lo que los niños y las niñas deban de aprender. Mientras en otros países de la región latinoamericana, los niños y las niñas, además de llegar a jugar al preescolar, llegan a que sus maestros les narren cuentos, que les ayuden a ampliar su vocabulario, que profundicen en acciones de expresión oral. En Nicaragua creemos que el preescolar y en el currículo mismo se establece que es para jugar, y ese juego no está siendo utilizado como una herramienta de aprendizaje para construir habilidades predictoras del razonamiento lógico, de la comprensión lectora, etcétera. Entonces, realmente hay cosas que son prioritarias de impulsar en los primeros 100 días que van a servir de base para los siguientes años, y probablemente yo hago esa hipótesis. Probablemente nos cueste ver los cambios porque, como ya hacía referencia, han habido situaciones que han dañado profundamente la gobernanza y la gobernabilidad del sistema educativo nacional,
Y también creo que es válido decir que esto no es de los últimos 10 o 15 años. Desde hace muchos años Nicaragua tiene problemas que no hemos podido atender porque nos hemos centrado más en los conflictos sociales. Y no es que sean malos los conflictos sociales, pero el país debe de anteponer cualquier interés partidario por un interés social cada vez más amplio, sobre la base del consenso, sobre la base de nuevas miradas, y dentro de esas miradas las nuevas formas de hacer educación de calidad. También un dato interesante que me gustaría compartir en relación a la pregunta anterior, y es que dentro de la inversión que se haga, como bien lo ha dicho Jorge, no puede haber buen currículo ni maestros bien capacitados si no existen los recursos idóneos y necesarios y efectivos para poder hacer una administración eficaz de la educación. También hay que pensar en lo que distintos investigadores internacionales han dicho y demostrado al respecto de la importancia de invertir en la primera infancia, en la educación de la primera infancia. James Heckman, que fue premio Nobel de Economía, demostró con un estudio interesantísimo de cómo cada dólar que se invierte en un niño o en una niña de preescolar se regresa a la sociedad en términos de un ciudadano mejor educado, un ciudadano que previene la violencia, un ciudadano que no contamine el ambiente de su entorno, un ciudadano que recicla, un ciudadano que presta libros que ya no usa en su casa o que los dona o que los regala a bibliotecas. Y aquí en Nicaragua la gente, además de no tener cultura de lectora, si tienen un libro en la casa lo echan a la basura, ni siquiera piensan en llevarlo y donarlo a una biblioteca. Entonces todo eso es parte de una inversión que se hace desde la educación de la primera infancia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alex, por toda esta información, por todos estos datos que nos vienen dando, ¿verdad? Y que nos han explicado el día de hoy. Sobre todo la importancia de lo que es la educación, qué es lo que significa invertir en educación, cuáles son los cambios que se pueden lograr a través de la educación. Sí, Jorge. Perdón, Alex. María Ángeles, yo sé que estamos por terminar, pero creo que hay algo importante que no te hemos compartido. Por y que supuesto. también es importante que la población nicaragüense que nos vea a través de los distintos medios digitales y otros, sepan que este plan, las 5 gran prioridades que tiene esta propuesta, apuntan a lo siguiente. El primero, como mencioné, es la educación de calidad. La calidad de la educación es uno de los principales menesteres para poder desarrollar el país. La segunda es el acceso y la cobertura con equidad. Que los niños y las niñas, que no basta con que lleguen a la escuela, tenemos que hacer de todo y asumir un compromiso conjunto para que esos niños hagan los años de escolaridad que son obligatorios y que sigan estudiando para que puedan vencer la pobreza. Y aquí no estamos hablando de un discurso de más demagogia, sino de cosas que son necesarias. La tercera prioridad es la inversión. Invertir en la niñez, invertir en la educación de la primera infancia, invertir en los jóvenes que necesitan también mejor educación desde la secundaria, seguir invirtiendo en los adultos, invertir en cada ciudadano nicaragüense que tiene derecho a la educación. La cuarta gran prioridad es la gobernanza y la gobernabilidad del sistema educativo. No podemos seguir teniendo un Ministerio de Educación inefectivo, ineficiente e ineficaz. Necesitamos gente capacitada, gente que pueda impulsar una institución que tiene una responsabilidad grande. El Ministerio de Educación es un ministerio monstruo. Es decir, solamente la responsabilidad de 56,000 maestros y de 1.800.000 estudiantes es una responsabilidad inmensa. Por tanto, es un ministerio que merece una sostenibilidad en términos de talento humano, de gestión eficiente y de sistemas de monitoreo, seguimiento y acompañamiento que respalden estas otras prioridades. Y finalmente, algo que si no está presente en los próximos años, no podemos llenarnos la boca de equidad y calidad educativa. Y no podemos seguir dejando a la costa Caribe como la otra educación o la educación que está allá del otro lado del Pacífico. No, necesitamos una mejor educación para el sistema educativo autonómico regional y eso implica tener una visión de darle autonomía, pero también de que las concentraciones de toma de decisiones que se hagan desde acá no sean decisiones impuestas al sistema educativo autonómico regional. Es importante darle, bajo el Estatuto de Autonomía y de los principios de derechos humanos e inclusión,
darle la prioridad educativa a la costa Caribe, que como ya sabemos requiere pertinencia cultural y también requiere una visión distinta del resto de la realidad nacional. Pero no podemos apartar a la costa Caribe con otro modelo educativo pensando que otra cosa. No podemos hablar de calidad educativa y de equidad educativa pensando en que la costa Caribe es otro mundo. No, es parte de este mundo y también es una prioridad de este plan. Muchas gracias porque creo que esto es importante darlo a conocer a la población, a la ciudadanía nicaragüense. Agradecerte el espacio, la posibilidad de compartir y dar a conocer las prioridades que tiene este plan. Solamente recordar, en el 2015, en la Conferencia Mundial de Educación, la ministra de Educación compartía con los delegados de los 140 países que llegaron y quería contar ella cuáles eran las 3 prioridades que había tenido Corea del Sur para tener el país con economía que tiene en la actualidad. Y es decir, que las 3 prioridades eran las siguientes. La primera prioridad era la educación, la segunda prioridad era la educación y la tercera prioridad era la educación. Colocar en el centro del desarrollo del país, de la democracia, de los derechos humanos, la educación va a ser una garantía para que este país pueda tener generaciones de niños, de niñas, de adolescentes, generaciones con gente que sea feliz, con gente que puede resolver los problemas de la vida cotidiana, y solamente colocando la educación en el centro y colocándola como prioridad absoluta sobre todas las demás cosas es que vamos a poder salir adelante. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Alex, y nuevamente muchas gracias por toda esta información que han compartido con nosotros hoy, con nuestra audiencia. Vamos a dejar en nuestras redes la página para que la gente pueda acceder a este plan y puedan leerlo, puedan estudiarlo y puedan hacer sus propias consultas. Y agradecemos también a las personas que están sintonizándonos y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes.